Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cultivo de plantas. No podemos cultivar plantas sin saber el papel que juegan los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos, y en este tutorial se los voy a explicar. Los materiales inorgánicos son los que están acá abajo que necesita la planta en el suelo. Son tanto el agua como los otros elementos, pueden ser individuales o compuestos, llamados sales minerales. Estos elementos los necesitamos para que se alimente la planta por la parte de abajo, por el suelo. Ya en otro tutorial le explicamos que la planta también se alimenta por la parte de arriba. Pueden buscar ese tutorial. Como vemos acá, el agua y las sales son compuestos inorgánicos, compuestos químicos que no tienen el carbono o carbón, o si lo tiene en el enlace químico, no está de primero o como base principal en el compuesto. Esto es algo de química que voy a explicarle un poquito nada más. Por ejemplo, el agua es un compuesto de varios elementos. Aquí dice el H, que es el hidrógeno, y el O es el oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En este compuesto químico no está presente el carbono, por lo tanto es un compuesto inorgánico, o si en caso que lo tenga, no está de primerito en la fórmula. Aquí por ejemplo está la sal de mesa, está compuesto por el elemento Na, sodio, y el Cl, que es el cloro, sería cloruro de sodio. Aquí tampoco está presente el carbono. Otra fórmula es esta, bicarbonato de sodio. Está compuesto por estos elementos, el NaHCO3. Aquí está presente el carbono. En la C es el carbono, pero no está de primerito. Los inorgánicos pueden ser elementos individuales, como en combinación con otros elementos, pero sus enlaces no tienen carbono, o si lo tienen, no está como principal, es decir, no está aquí de primerito en la fórmula. Eso es lo que significa un material inorgánico. Los compuestos inorgánicos no tienen vida. Ahora, ¿de dónde salen estos compuestos inorgánicos? Estos que están aquí abajo, por donde se alimentan las plantas. Recordemos que las plantas son todo ser vivo verde, digamos así, productor. Bueno, principalmente salen de los desintegradores o descomponedores. Ellos están en la tierra. ¿Y qué son los desintegradores o descomponedores? Son los microorganismos, también llamados microbios, pero chiquiticos. Son organismos vivos que se alimentan ¿de qué? De los compuestos orgánicos. Note eso, los microorganismos son seres vivos que se alimentan de compuestos orgánicos. Son las bacterias, los hongos, los protozoos. Son micro, no lo podemos ver, pero también está dentro de esa lista, que sí podemos verlo, la lombriz de tierra. Cuando estos microbios se alimentan, ellos descomponen los compuestos orgánicos, y el resultado de su alimentación son los productos inorgánicos, como sales minerales. Los microorganismos hacen el proceso contrario de las plantas. Las plantas combinan y mezclan los elementos inorgánicos de la tierra, estos sales y el agua, produciendo elementos compuestos orgánicos, que son los nutrientes que sirven de alimento, y cuando los descomponedores se alimentan, los vuelven a separar. Es como un ciclo. En resumen, podemos decir que los que proveen los elementos inorgánicos que necesitan las plantas son los microorganismos, llamados descomponedores, desintegradores. Están los microbios, que no se ven a simple vista, como las bacterias, hongos, protozoos, y están los que se ven a simple vista, entre ellos la lombriz de tierra. La siguiente pregunta que vamos a responder es: ¿cómo se alimentan los microorganismos descomponedores para que sigan produciendo alimento para nuestras plantas? Ellos comen compuestos orgánicos. ¿Y qué son los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos son enlaces donde está presente como primer elemento base el carbón o carbono. Note que eso es lo que mayormente hace la diferencia entre compuesto orgánico e inorgánico, que es un material que puede ser combustible, por eso que se puede quemar y todo eso. Los compuestos orgánicos
están presentes en todos los seres vivos y en sus desechos. Los animales, las personas, las plantas, todos están formados por compuestos orgánicos, es decir, sustancias que están combinadas en su composición química. Por lo menos está el carbón. En la tabla periódica hay muchos elementos químicos y hay sustancias, materiales que se combinan, moléculas. Hay una combinación de esos diferentes elementos y cuando ellos se unen para formar sustancias, al menos tiene que haber el elemento del carbón. Aquí combinada va con B grande, pasa que se me pasó, por si acaso. Los seres vivos en su totalidad son las principales fuentes de producir compuestos orgánicos. Los seres vivos se puede decir que son compuestos orgánicos vivientes. Las plantas producen los compuestos orgánicos en su mayor parte y los demás seres nos alimentamos de la producción de compuestos orgánicos que producen las plantas. Las personas, los animales, los insectos, todos nos alimentamos de los compuestos orgánicos que producen las plantas. La preparación y recolección de compuestos orgánicos muertos o los desechos de los otros seres vivos, entre ellos la planta y los animales y todo eso, los desechos de ellos, son lo que comen los microorganismos, para que ellos a su vez produzcan los minerales. Esa recolección y preparación es lo que se llama abono. Cuando hablamos de abono o compost se refiere a la recolección y mezcla de diferentes productos orgánicos muertos, sin vida, o los desechos de algunos seres vivos. La pregunta que va a quedar pendiente es qué materiales orgánicos muertos o desechos de esos organismos podemos usar para producir abono. No se pierda el próximo video.